Estoy muy contento de esta invitación al Centro Tragun. ¿Cómo se dice? ¿Tragun? Dragún, sí, así es. Tragun, muy bien, de Talca, en Chile. Y sobre todo esta invitación a Pablo y a Francisca para estar aquí con ustedes. Y bueno, es un tema muy relevante, como lo pueden ver a nivel global. Vamos a iniciar aquí, voy a poner mi presentación. A nivel global, ustedes saben que la depresión pues va en aumento, ¿no? Optimizar no puedo, pero bueno, voy a poner mi presentación. ¿Sí se ve la presentación? Sí, muy bien. Pero tengo que abrirla más, ¿verdad? Sí, en pantalla, o sea, modo presentación. Ahí va. Ahí. Muy bien. Bueno, entonces, de acuerdo a la metodología de este breve seminario, voy a hacer la presentación y después vamos a tener el espacio para conversar entre todos nosotros sobre lo que yo voy a ir señalando. Entonces, vayan apuntando, vayan viendo, porque creo que va a haber mucha conversación al final sobre el tema, ¿no? Bueno, como les decía, simplemente en términos general, yo no quiero que vean las pantallas, quiero que me escuchen y se imaginen todo lo que les estoy diciendo. Sin videos, puedo enviarle a Pablo y a Francisca esta presentación. Después ustedes la pueden compartir para que no se distraigan con la presentación. La presentación es para uno, para no perderme, porque puedo hablar de muchas cosas y bueno. Entonces, en principio, ustedes saben que ha aumentado en 30% la ansiedad y la depresión terriblemente a nivel global. Esto fue un análisis que hizo la OMS antes de la pandemia. Ahora imagínense qué está pasando después de la pandemia. Pues la depresión y la ansiedad han sido los dos campos importantes en que ha aumentado terriblemente. Pero hay algo terrible. Lo que están observando a nivel global, que no existía antes, créanme, pues, existía algún caso, pero no como existe hoy, como casi pandemia. Los niños, las niñas, los adolescentes están expresando depresión mayor. Y esto no era un problema antes, ahora sí lo es un problema de este siglo y es un problema que tenemos que analizar con mucho cuidado porque la psiquiatría biologicista la etiqueta a los niños, los diagnostica y los medica. Y yo creo que tenemos que tener en principio mucho cuidado nosotros los terapeutas de en principio no diagnosticar y sobre todo etiquetar a un niño, a una niña porque esas etiquetas no se las va a quitar para toda la vida. Entonces, voy a presentar un modelo de cómo trabajar con, con la tristeza profunda de un niño y una niña, un adolescente que no quiere vivir, ¿no? Este es el libro donde me estoy basando y voy a hablar algunos elementos de este libro, ahí lo tienen. Ustedes lo pueden adquirir, se meten a Google y rápidamente ahí lo pueden adquirir, es muy rápido, ya sea electrónicamente o en papel. Y es una partecita de este libro de lo que voy a hablar, por si me preguntan si hay algo por escrito, ¿no? En la revista Interacciones de Perú, hay también un artículo muy particular donde hablo de la introducción de la terapia de tercer orden. La revista Mosaico hay otro, estos tres salieron el año pasado. Muy bien, bueno, en principio, estas son como preguntas clínicas de tercer orden. Imagínense estas situaciones. ¿Crees que la depresión de una mujer, un adolescente, un niño, tenga que ver con un problema estructural? ¿Crees que el maltrato intrafamiliar esté relacionado con un problema colectivo o es solo un problema privado? ¿Crees que los estilos de vida tengan algo que ver con la sintomatología psicológica de un individuo? ¿Crees que la precariedad laboral tenga que ver con las pautas de crianza y cuidado
de los niños e hijas? ¿Crees que el clasismo de una familia esté relacionado con la lealtad familiar con expectativas altas y exigencias a sus hijos? ¿Crees que los aspectos estructurales como la pobreza y las mitologías culturales interfieren en el diálogo solidario familiar y comunitario? Son preguntas generales donde lo que quiero hacer es expandir el problema más allá de la individualidad y poder entender que hay otros factores más allá que forman parte de la pauta del maltrato, ¿sí? Entonces, ¿nosotros en qué creemos? Nosotros creemos que cuando hay un síntoma en un miembro de la familia es porque el diálogo solidario se ha roto en la familia. Y es cuando se rompe el diálogo, aparecen las pautas de maltrato y exclusión, que todo el mundo conocemos, que son de diferentes formas y estilos. Y esto, en mi opinión, es la antesala de la psicopatología o del malestar ya expresado con el cuerpo. Y también creo que este desencuentro familiar que ya lleva tiempo, seguro, incluso comunitario, lo vamos a ver más allá, encuentra sus sentidos en los mismos sistemas de sistemas, está vinculado a los sistemas de sistemas. Nosotros creemos que gran parte de ese desencuentro está vinculado a problemas estructurales, lo que yo llamo patologías estructurales. Las pautas de maltrato son muy comunes en toda la familia. En el modelo sistémico las conocemos muy bien y por lo regular están vinculadas a triangulaciones de exclusión, de desconfirmación, de manipulación, de desconfirmación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué es el pensamiento de tercer orden, no? Bueno, primero quieren hablar un poquito del primer orden y el segundo orden. El primer orden, tal y como aparece la terapia familiar en principio, la idea era entender que los problemas de un individuo estaban vinculados al sistema, pero tenían el objetivo de equilibrar al sistema, ¿no? Y lo que hacía la terapia o el cambio era romper con esa pauta de maltrato que generaba el problema y volver de nuevo al sistema como estaba antes, ¿no? El segundo orden viene a señalar que esas pautas de maltrato pues, están vinculadas al orden sistémico, más allá de la pauta donde hay roles, jerarquía, relaciones de poder, etcétera, que le dan orden a estas pautas y tendríamos que trastocar estas jerarquías y estas reglas para que el maltrato ya no se dé. Entonces llega el tercer orden y en ese libro de Bateson, Pasos hacia una ecología de la mente, ahí habla de un pensamiento de tercer orden y habla él de un aprendizaje de tercer orden en concreto, que consiste en hacer visibles los sistemas de los sistemas, lo micro con los sistemas de la sociedad, habla de la economía, la cultura, la política y lo social. Y eso referido al campo de la psicoterapia, hablaríamos de una terapia familiar de tercer orden que implica el trabajo clínico que se expanda intencionalmente la conversación en el campo clínico con las familias sobre el impacto que tienen en ellas otros factores de la sociedad en su malestar, como los grupos de pertenencia, la cultura, la economía, la raza, el trabajo, la clase social, la religión, etc. El cambio, hubo un artículo en Family Process de estos autores que están ahí, que fue el inicio del concepto de la terapia de tercer orden, y ellos lo etiquetan de esa manera, tomando a Bateson. Y ellos dicen que el cambio de tercer orden ocurre cuando hay una transformación en la forma en que entendemos y relatamos los sistemas socioculturales como parte de la realidad a la que pertenecemos y no como algo fuera del alcance del poder de la familia. Esta conciencia de sistemas empodera la elección, dicen ellos, más allá de lo posible de un segundo orden, permitiéndonos imaginar y participar en una transformación significativa. En esencia, la terapia de tercer orden o cambio de tercer orden invita a las familias o a los consultantes a reconocer los impactos de la cultura y la sociedad que ejercen sobre su vida cotidiana
y el problema y situarlos en un campo, en el campo de su poder, hacer como un tipo de conciencia estructural. Bueno, dentro del modelo que yo manejo de tercer orden, hay varios categorías conceptuales claves. Las 4 que voy a poner aquí son solamente 4, pero hay muchas más, como ahí falta la honestidad crítica, el análisis crítico, etcétera. Pero voy a hablar de las emociones, el poder, el amor indignado y la solidaridad para poderlos introducir con cómo se interviene con un caso de depresión, ¿sí? Con niños y cómo voy vinculando estos conceptos en la intervención. Para ello voy a presentar eh, una, eh, un caso en medio de cada uno de estos conceptos. Entonces la pregunta que hago es, ¿qué son las emociones? Estoy seguro que todos tienen una explicación a este concepto de las emociones, sí, todos, y que podríamos decir que las emociones son complejas y se encuentran implícitas en toda la actividad humana, cohesionadas en los grupos y comunidades, en la crianza, en los estilos de vida, dando a sus miembros un sentido de identidad personal y pertenencia grupal. Así, por ejemplo, el sentido de familia, comunidad o nación se encuentran arraigados en las emociones como un fundamento que va más allá de lo racional. Bueno, son muchos los aspectos de las teorías emocionales y es un tema que fue marginal por mucho tiempo e incluso se dividía lo emocional de lo racional y se señalaba que las emociones eran un problema, ¿no? Que eran involuntarias, que eran un problema y en contra de la racionalidad, que teníamos que defender la racionalidad, etcétera. Las emociones del neurocentrismo y el individualismo afectivo o la linealidad causal. Entonces hay muchas teorías dan explicaciones incluso neuronales sobre las emociones, genéticas sobre las emociones, y hay mucha explicación en torno a esto. Este es el caso, imagínense este caso. Ahí en el instituto donde estamos, en Zapopan, en México, nos llega, bueno, un niño. Pero este es el caso. Pedro es un niño de 14 años, ingresa al hospital psiquiátrico por intento de suicidio. Intentó ahorcarse en el baño de su casa, su hermana de 12 años lo rescató. Estaban solos en casa junto con otro hermano menor. La niña pidió ayuda a un vecino para que hablara a una ambulancia. Fue llevado de inmediato al hospital de emergencias donde lo revisaron no se encontró ningún daño grave físico. Los padres acuden de inmediato a emergencias. Pedro fue transferido e internado al Hospital Psiquiátrico de Menores de la ciudad. Era la primera vez que intentaba quitarse la vida. Le diagnosticaron depresión mayor y tuvo una intervención con medicamentos y antidepresivos. Estuvo en el hospital 15 días. Bueno, siguiendo con las emociones, bueno, los constructivistas llegan y empiezan a señalar que las emociones son importantes y que la persona con cierta libertad tiene el poder de elegir respuestas a diversos escenarios que se le presentan. Es decir, que las emociones no son involuntarias. Y empiezan a señalar que la persona es proactiva y participativa sobre sus emociones. Fíjense cómo va cambiando el concepto de emoción. Ser algo que es inevitable y que es incontrolable a algo que dicen que no, que en realidad nosotros somos gestores de estas emociones. Arts dice entender las emociones para a través de ellas comprender el problema que los ha producido, así se convierte en un recurso. Empiezan a señalar que las emociones no son involuntarias y no son un problema y sobre todo son un recurso para conocer a las personas, su contexto, incluso para la intervención. Entonces, muchos programas en el mundo utilizan las emociones como políticas públicas a través de una telenovela para educar, a prevenir sobre cuestiones de salud, etcétera, a través de un drama, de una telenovela, por ejemplo. Eso yo lo viví en Inglaterra, que viví varios años ahí, y ellos cómo utilizan a través de una telenovela que todo el mundo la ve y la siente y se identifica,
empiezan a integrar una serie de políticas públicas dentro del drama de la telenovela, para que la gente sepa en un momento dado qué hacer ante una situación de salud o una situación de un problema psicológico, para no estigmatizar, etcétera. Entonces, las emociones se convierten en un recurso para educar también, y ahora se dice que una educación sin emoción prácticamente no llega a los niños y las niñas a aprender, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahora es que el concepto de emoción lo sacan fuera del cuerpo para convertirla en un recurso. Ya no es algo que está dentro de ti, sino es algo que tú, que está hacia afuera y tendríamos que explorarla ahí. Después llega Goleman con su grupo, con su gran libro de Inteligencia Emocional, se convierte en un bestseller, y él prácticamente lo que habla es que dice que hubo un error en dividir la emoción y la inteligencia, que en realidad van juntas y que lo emocional es fundamental. Su investigación fue por qué los niños y las niñas y los jóvenes que sacaban puros, ¿no?, buenas calificaciones y cuadros de honor, al final no tienen los mejores trabajos cuando son adultos. Y su investigación muestra que la destreza fundamental para tener un cierto equilibrio en el campo del trabajo y tener cierto éxito es tener ciertas competencias emocionales como para poder lidiar con situaciones, estrés y problemas. Luego llegan los sociólogos y hablan del trabajo laboral, que es algo emocional, el trabajo emocional, que es algo interesante. Ellos investigan en Los Ángeles de por qué las mujeres en anglosajonas que tienen hijos quieren, prefieren nanis latinoamericanas que como ellas. Y no porque les pagaban menos o más, les pagaban lo mismo. Y al preguntarles dicen que la nani latinoamericana tiene un plus, ¿no? No solamente baña al niño, le pone la pijama, le da de comer o lleva a la cuna, sino que aparte estas nanis los abrazan más, les cantan canciones, los miman, etcétera, y ellos ven que esto está integrado dentro del trabajo. Los sociólogos le llaman el trabajo emocional. Y esto lo usan ahora los grandes, ¿no?, de mercadotecnia para vender, ustedes saben bien, ¿no? Entonces, la emoción como un recurso para vender también. Luego llega a Link y habla de la resiliencia, y su investigación fue porque los niños que pasaron, ciertos niños, traumas y maltrato sistematizado cuando eran niños y niñas, al final estas personas, sin haber ido a terapia, son buenas personas, no expresan un trauma o un problema psicológico, y todo lo contrario, son cariñosos con sus hijos, cuidadores, etcétera. Y él investiga la historia biográfica de estas personas y encuentra que a pesar de que probablemente fueron maltratados por sus padres, no los quisieron, tuvieron algunas figuras externas que estaban ahí alrededor de ellos y fueron los que rescataron a estos niños. Les daban en pequeños gotas de amor, le dice Link, en términos de cuidado, atención. Y no solamente con la familia biológica o de parentesco, sino que veían que un maestro, por ejemplo, de primaria en una comunidad era fundamental para rescatar a estos niños. Estos héroes silenciosos que le daban una mirada de reconocimiento al niño, de importancia al niño, se convertían en historias de mucho poder para que estos niños y estas niñas hicieran una diferenciación sustantiva con los maltratadores. Y eso es lo que es la resiliencia y está vinculado precisamente a la emoción. De hecho, Seronin investiga y ve que en el maltrato hay una serie de elementos bioquímicos que se organizan en el cerebro, pero que estos se revierten si tú convives con personas que te quieren, que te aceptan, se revierten en el futuro con cariño y no necesariamente con medicamentos. ¿Se fijan? Las emociones las estamos poniendo como un gran recurso. Y Maturana, ¿qué les puedo decir? Chileno, maestro mío, yo lo he visto muchas veces aquí en México, en Barcelona, y él tiene un concepto fundamental de la emoción y sobre todo el concepto del amor, ¿no? Él dice que el elemento que mueve el inicio de una interacción para que se construya una historia relacional es el amor, que lo define como la aceptación del otro como digno, igual que tú, ¿sí? A partir de ahí, de esa emocionalidad, es posible
generar una historia relacional, ¿no? Y los sociólogos de nuevo vuelven con la sociología de las emociones y dicen que la emoción es un sentido más, como escuchar o leer, y que ese sentido es bien importante desarrollarlo, porque es la forma en que tú vas a interactuar con el mundo. Y si sabes escuchar a tu emocionalidad, seguramente vas a leer mejor el contexto que con la racionalidad, lo que dicen los sociólogos. Y es bien interesante también eso. Bueno, acuérdense del caso de Pedro, acuden de más de 45 años y tiene escolaridad máxima de secundaria y trabaja para una empresa maquiladora. El padre tiene 46 años, estudió también solo la secundaria y trabaja como vigilante de un estacionamiento en una plaza comercial. Pedro, de 14, el paciente identificado, está actualmente estudiando la secundaria, y la hermana de 12 años, que nos rescató en la bañera, está terminando la primaria, y su hermano de 10 años también estudia la primaria. Ese es el genograma, son los que vienen ellos a terapia, ¿sí? Bueno, sigamos con el concepto del amor. Maturana saca el amor más allá de las limitaciones personales o relacionales íntimas y lo lleva al campo de la vida social. Y él empieza a hablar que la construcción de una nación o el concepto de desarrollo no puede estar, no se puede considerar desarrollo algo que no está hecho con amor. ¿Y qué significa esto para Maturana? Que una política pública que no incluya a la gran diversidad de personas en la política pública de ese país o de esa población, es una política no amorosa, es una política excluyente. ¿Eh? Entonces dice que tendríamos que usar el modelo biológico del amor para construir políticas de integración y de inclusión. Interesante. Y esto lo está sacando hacia los campos de la política pública, como un elemento emocional como el amor puede generar tejido social o puede generar todo lo contrario, ¿no? Mucho maltrato, mucha exclusión, que lo hemos visto en la historia de nuestros países, ¿sí? Y que sigue ahí, ¿no? Entonces, esto nos lleva a muchas reflexiones, créanme, pero vamos a ver. De ahí saltamos al concepto del poder, que va junto a las emociones, no va separado, y aquí partimos de una pregunta de Bowlby, ¿eh? Que dice, y eso lo vemos nosotros en el campo clínico, nunca dejé de asombrarme que las condiciones de existencia más intolerables puedan aparecer tan a menudo como aceptables e incluso naturales. Y eso lo vemos en el campo clínico. Por ejemplo, como vivir atrapado en el matrimonio sin amor. Entonces la gente vive ahí, en una relación por años sin amor. Justificar el maltrato. Y la gente lo justifica, ¿eh? Estos son formas de entender qué está pasando con esas personas que ya no dialogan y que ven que el maltrato es normal, ¿sí? Entonces, en el campo clínico en particular nos interesa explorar a qué o a quién le otorgan poder los consultantes sobre sus vidas y el malestar. Es decir, ¿cuál es la creencia detrás de esta justificación? ¿Y cuál es la red de personas, más allá de la familia incluso, que organizan este pacto ante esa creencia que lleva a que se maltraten y lo vean como natural? ¿Y cuáles son las tácticas en concretas y específicas que utilizan para ejercer el poder y quién participa en ellas? Esta es una exploración clínica que se tiene que hacer. Entonces, aquí no revisamos el poder que se ejerce con fuerza y evidencia, sino aquel que no se ve. Aquí me interesa analizar el poder que se da en la vida cotidiana, no de manera explícita, no hagas esto con un grito de una persona a otra, a un niño o a una niña, sino aquel que nosotros mismos lo aplicamos autosometiéndonos, ¿sí? O conversando con otros y construyendo una relación de poder legítima, aunque sea maltrato, ¿no? Esa que no se ve. Entonces Hahn señala que el poder se muestra o se manifiesta de diversas maneras mediante reubicación de elementos estructurales internos. El poder no tiene que asumir la forma de una coerción, dice. Cuanto más poderoso sea el poder,
como más sigilo opera, es decir, más sigiloso es el poder. El que no se ve es el que tiene más poder. El poder más fuerte se muestra mediante la voluntad de los súbditos que eligen autónomamente, entre comillas, desean y quieren y están convencidos de decidir libremente lo que el soberano quiere. Es decir, el poder opera desde el otro. El soberano toma sitio en el alma de nosotros mismos. ¿Sí? Por ejemplo, que una mamá le diga a su niña de 12 años y le diga, ¿dónde vas? Vestida así. Pues voy a la fiesta que te dije. Sí, pero no puedes vestirse de esta manera, ¿eh? Sabes que eso puede provocar un problema en la fiesta. Niño se te puede ir encima, provocándolo, etcétera. Entonces la niña se va a resistir un poquito y después la mamá la va a agarrar, la va a abrazar, le va a decir, te quiero mucho, luego por tu protección, etcétera, Betty, cámbiate, por favor. Tú sabes que, pues, lo hago por amor. Y la niña lo va a hacer, se va a ir. Va a generar otras resistencias y lo va a hacer. Entonces, es la propia madre quien está construyendo ella misma participa en la patología estructural que le llamo el patriarcado para someter a su hija bajo una serie de estrategias específicas e incluso emocionales. Con ello, Hans enfatiza que la táctica del poder con mayor influencia no es coercitiva, sino amable y seductora. No es lineal, sino estratégicamente relacional. El poder es orgánico en el sentido de que vive y se reproduce desde dentro. Toma vida y acción dentro del grupo que decide, elige incluso negociar y pelear lo que el soberano quiere que hiciéramos, como el ejemplo que les acabo de dar. O un ejemplo, una familia rechaza con contundencia alguna otra forma de vida que no esté dentro de la lógica de clase social, o desde la cultura patriarcal, o desde una posición de raza o clase, o desde la lógica del mercado basada en el consumo como forma de vida. Desde ahí participa activamente en defender los valores, son activos participantes de esas formas de denominación. Esto se reviste de emociones porque excluyen o estigmatizan a aquellos que no comparten sus valores clasistas, machistas, racistas o neoliberales, o te premian, te reconocen. Es decir, el reconocimiento puede estar arraigado prácticamente al sometimiento o creer que tienes una necesidad legítima, ¿sí? Probablemente está vinculada a un tipo de mitología cultural. En otras palabras, los súbitos adquieren su propia autonomía, se reconocen y se autoimponen sin saber lo que el soberano quiere que haga, ¿no? El poder se da de manera colaborativa. Eso es bien importante. No es un aspecto individual, ni siquiera lineal. ¿No? Se requiere la complicidad de otros para que se muestre con mayor contundencia. Es decir, el poder es un acto de naturaleza social y las emociones juegan un papel importante para seducir al otro. La fuerza del poder estriba en el pacto y las emociones. Entonces, la mamá le explica al papá, del ejemplo que les di anteriormente, de lo que le dijo a la niña y que la niña hizo caso de cambiarse, y el papá va a reconocer a la madre como una buena madre, ¿sí? Eres una buena madre, que estás cuidando a tus hijos, y es una confabulación de un pacto patriarcal que lleva al sometimiento, pero a través del cariño. Entonces, la dimensión social del poder se da en la intermediación, en todo este juego que les acabo de decir. Entre más intermediación de tiempo, espacio y libertad se dan a los súbditos, se impone el poder con mayor contundencia y sin resistencias. El poder capacita al yo, o aquí el poder, cómo se introduce dentro de nuestra identidad para continuarse en el otro, para verse a sí mismo en el otro. El poder brinda al yo una interrumpida continuidad del sí mismo. El placer que proporciona el poder viene a basarse en este sentimiento de continuidad del yo. Expectativas familiares en base al romanticismo, patriarcado y clasismo. La niña se va a sentir realmente reconocida y se va a proyectar en la señora y en todo lo que llamamos nosotros la mitología patriarcal, ¿no? Aquel espacio de poder tiene la estructura del sí mismo que se quiere, una configuración superindividual del poder como es el Estado, aunque no se basa en la voluntad de un individuo singular, posee la construcción de un sí mismo que se afirma. Por ejemplo, todos participan en la mitología y las necesidades
de que los hombres, la necesidad de los hombres son primeras que la de las mujeres. El poder como forma de vida es una relación, es una fuerza asociada a un conjunto de creencias y prácticas que los actores imponen y autoimponen acríticamente, ordenando un universo dado y constituye un contexto que se aprecia evidentemente inevitable. Es decir, parten de una creencia irrefutable, de una verdad absoluta que los lleva a ellos a practicar estas creencias y que no pueden ser puestas en entredicho. Es decir, las personas se organizan en torno a una idea de verdad incuestionable porque se eximen de cualquier responsabilidad. Es que así es la vida, es que así es el amor, es que esos son los principios de esta familia. Ahí es donde se muestran los factores estructurales de la organización familiar, comunitaria y, por supuesto, en el cuerpo y su psicopatología. Y hay muchos ejemplos. Entonces, las condiciones estructurales de las emociones, Brannon y Fitz señalan que el origen de la mayoría de las enfermedades inician en el contexto donde vive el individuo. Este puede afectar el organismo e incluso a su grupo, como puede ser la familia. Los contextos de mayor influencia que interfieren con la salud de las personas son las cuestiones económicas, sociales, políticas y culturales. La pobreza, la injusticia, el patriarcado, el clasismo, el racismo y el consumismo desechables son las patologías estructurales más comunes que rompen con el diálogo solidario familiar y generan pautas de maltrato y exclusión y con ello malestar psicológico. Entonces llega la primera sesión, ¿sí? ¿Y cómo la organizamos? Después de la presentación para establecer el genograma familiar y explicar las reglas del sistema terapéutico, que les decimos que este es un lugar seguro para todos, que todos podrán expresarse libremente y le vamos a pedir honestidad crítica. Enseguida, sin tocar el tema del motivo de consulta, porque eso nos puede interferir, continuamos preguntando sobre su vida cotidiana. Se les pide que describan un día normal entre semana, desde que se levantan hasta que se acuestan. Que todos participen en nuestra narrativa. Aquí la idea es aproximarse como personas y no como personas que tienen algún problema. Y ellos van a narrar toda su historia, la narran de manera natural. No nos vamos a perder más de 10 minutos en esto, pero sin embargo vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Lo van a ver ahorita. Y el motivo de consulta, después, ahora sí, en qué podemos apoyar, ¿no? Y convertir, si es muy quejosa el motivo de consulta, sobre todo cuando hay adolescentes, el motivo hay que convertirlo en la queja en un motivo de consulta real. Y hay que estar conversando con él. Entonces me está pidiendo usted esto o esto, lo que quieren es esto, el problema es este, y tenemos que consensar, ¿no? Aquí es muy Haley en ese sentido. Y ellos que expliquen por qué creen que pasa esto, ¿sí? En voz y que todos expliquen la situación. Y después de este primer acercamiento, créanme que vamos a planear los escenarios de la intervención para alternar una psicoterapia personal y por subsistemas. Depende de lo que vayamos viendo en el proceso terapéutico. ¿Cuál es nuestro estilo de la conversación terapéutica? Son preguntas circulares, preguntas estúpidas, que tengo todo un modelo para hablar de estas, no voy a hablar de ellas ahora, y conjeturar y contrastar junto con los consultantes el problema. Entonces nosotros, en vez de hablar de hipótesis verdaderas, lo único que hacemos es conjeturar pequeñas hipótesis y creemos, ¿qué opina usted? Díganos, nos puede corregir de esto. Y que nos digan y luego les invitamos a que lo vean en su casa. A ver, cheque bien usted si esto está sucediendo o no y ya nos dice. Eso, eso es activar la atención en situaciones que no ven en el momento. Tú eres muy actor con ellos para ir rompiendo con, sobre todo el objetivo de romper con las cuestiones de verdad y empiecen a dudar sobre estas cosas que los llevó a perder el diálogo. Entonces, es eso, poner en duda. Explorar el estilo de vida, ya les dije, es un modelo importantísimo. Cuando tú exploras el estilo de vida, te vas a encontrar con muchísimas cosas. ¿Cómo viven en realidad? Te lo vas a imaginar con ellos. ¿Cuáles son sus tiempos? ¿Cómo está la carga de género, por ejemplo? ¿Quién tiene más responsabilidades? ¿Sí? ¿Cómo están organizados en términos del cuidado, del acompañamiento? Y eso
lo vas a ir observando simplemente con su narrativa de su vida cotidiana, desde que se levantan hasta que se acuestan. Y créanme que van a encontrar muchísimas cosas antes de preguntar sobre la consulta, el problema. Bueno, le preguntamos a la familia que nos expliquen un día común y corriente. Pues la madre toma la palabra y describe lo que hacen todos los días común. La madre prepara la comida en la noche de 8 a 9 de la noche para el día siguiente. Se levanta a las 5 de la mañana y despierta a todos, hace el desayuno. El padre sale a las 6 de la mañana a trabajar, a las 6:30 la madre lleva a los hijos a la escuela. Aquí en México entramos a las 7 de la mañana. Ellos inician clase a las 7, terminan a las 2, es medio tiempo. La madre llega a las 8 a.m. a trabajo en una empresa maquiladora y sale a las 6 de la tarde. Se dirige a su casa y llega a las 7. Imagínense esta historia, ¿no? En este caso de la vida cotidiana. Por otra parte, el padre comenta que sale de su casa a las 6, hacia el trabajo, tiene que estar a las 7 a.m., trabaja como vigilante de un estacionamiento en una plaza comercial y sale a las 7 y regresa a su casa a las 8:30. Sobre sus ingresos perciben ambos menos de $400 al mes, ambos. También hablan sobre los derechos y servicios que les otorgan en el trabajo. La madre afirma que ninguno de los dos tienen seguridad social y salud. Añade que cada 3 meses renuevan contrato para no generar antigüedad y tener derechos a pensión u otros beneficios. Entonces aquí ya empezamos a tener nosotros un diagnóstico de tercer orden en este caso, ¿no? Las políticas públicas y las familias, ¿no? Los padres de Pedro tienen trabajos precarios. Una gran población en Latinoamérica se encuentra en esta condición laboral. Esto se identificó hace más de 10 años en México, ya tiene mucho tiempo, donde aprobaron una reforma laboral concreta donde despojaban de muchos de los derechos a los trabajadores. Ahora se acaba de revertir, pero duró muchos años así. Fue una política neoliberal que precarizó el trabajo y créanme, hay mucha investigación sobre esto. Los dos, si es que hay dos, una pareja que tiene hijos, tienen que salir a trabajar por fuerza, no es por decisión, ¿sí? Y eso cambió en México la estructura fundamental de la crianza. Entonces, esto generó que los niños están solos o amplían redes de apoyo como pueden ser la familia extensa, los abuelos, los tíos, para cuidar a los niños mientras que ellos llegan del trabajo. Alguien tiene que ir por ellos a la escuela. Y eso cambió las reglas del juego de la crianza y créanme, los niños están más solos que nunca, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, nosotros organizamos una intervención específica. En este caso fue una sesión con los padres solamente, para analizar posibilidades de trabajo, medio tiempo, cerca de casa, siempre connotando positivamente el gran esfuerzo que han hecho hasta ahora. Y créanme que esta es una intervención de tercer orden fundamental y que va a cambiar mucho de la dinámica relacional, sobre todo con los niños. Sobre todo ahorita que ya tienen el problema de Pedro, que ya tuvo un intento de suicidio. De las condiciones de vivienda, señalan que es una casa, que no es casa propia, están rentando $150 cada mes, tienen 2 cuartos, duermen los padres, y en otro Pedro, su hermana y hermano. Y viven en una zona marginada de la ciudad, sin calles pavimentadas, aunque sí tienen luz y agua potable. Problema estructural otra vez. Aquí lo que estamos viendo es una vivienda chica, existe hacinamiento, tanto Pedro de 14, hermana de 10, hermano menor de 10, duermen en el mismo cuarto. Pedro y hermano en una cama y la hermana en otra. Esto es un riesgo para la intimidad de los tres y posible problema de abuso. En esta etapa de adolescencia y preadolescente es fundamental que tengan espacios distintos para vivir su exploración del cuerpo e intimidad. La intervención es de tercer orden. Es un tema que se trató en sesión separado con Pedro, cómo se sentía con esto, y otra sesión con los padres, posibilidades de tener otro espacio para Pedro. Por ejemplo, poner una cortina en medio, sacarlo hacia la sala, etcétera. Y estuvieron de acuerdo en esto. Seguimos preguntando que quién va por los niños a la escuela y les da de comer, los acompañan y cuidan mientras ellos regresan del trabajo.
porque salen a las 2 de la tarde de la escuela. La madre afirma que Pedro se encarga de todo. Somos insistentes para que nos relaten, Pedro, cuáles son sus responsabilidades. Pedro, en voz baja, señala que como está en la misma escuela de todos, espera a su hermano y hermana hasta que salgan, que la casa está solo a 10 cuadras de la escuela, aproximadamente 1 kilómetro. Lleva a sus hermanos a cambiar, cambiando hacia su casa, llegan, abren la puerta, entran todos y cierran con llave. Añade que el barrio es peligroso, que hay muchos pandilleros y marihuanos y que él cierra y no entra ni sale nadie. Si calienta la comida, le da de comer a los hermanos, pueden ver la tele y después tienen que hacer la tarea. Aquí es un problema estructural que es la parentalización de Pedro, es un campo de segundo orden, ¿sí? A Pedro se le ha impuesto una tarea con una alta exigencia que desde hace 6 meses no ha podido atender como su madre lo exige. Los estudios muestran que esta labor de Pedro en familias con pocas redes y recursos es posible llevar si es ocasional. Pero si es recurrente, existe una gran probabilidad de fracaso y con ello socavar la confianza de Pedro y autoestima. Porque al final, los hermanos no le otorgan el poder que puede tener la madre y lo estarán retando constantemente. Intervención de cambio de roles. Esto se trabajó con los padres sobre la parentalidad y responsabilidades. Por supuesto que se tuvo que enfrentar la posibilidad de que la madre o el padre tuvieran un trabajo más cerca y estuvieran más en contacto con sus hijos. Le preguntamos a Pedro que desde cuándo hace esto y señala que desde hace 2 años. Añade que para él no es problema hacerlo, pero que desde hace 6 meses sus hermanos ya no le hacen caso. Y cuando llega la mamá, que ve que no han comido todo, está del tiradero y no han hecho la tarea, la mamá le reclama. En ese momento la madre agrega que así es, que desde hace varios meses Pedro no ha hecho bien su parte y que sí se enoja, pero que es normal. Hasta aquí el padre no dice nada, solo escucha. Sobre las responsabilidades asignadas a Pedro, le preguntamos cómo te sientes por no cumplir con lo que te toca. Y ahí llora y no dice nada. La madre insiste en tono agresivo que no es fácil para nadie, que todos en la familia tienen que colaborar. Continuamos preguntando a Pedro cosas muy puntuales. Cuando llega la mamá a casa en la tarde, ¿qué te dice? ¿Qué reclama y por qué y cómo lo hace? Que si lo hacía bien antes y ahora no, que por qué me distraigo, y le empieza a gritar. Y dice, es que me grita y me dice que desleal soy. Yo solo le digo que ya no me hacen caso y le pido disculpas. La madre insiste en que es importante que agarre la onda, que entienda que todos tienen una responsabilidad para que funcione bien la familia. Preguntamos a Pedro que cómo le reclama a su mamá. Se tensa la sesión, hay una pausa de silencio en 1 minuto. La hermana y el hermano menor se acercan a Pedro, le tocan la mano, jugueteando, mostrando un tipo de solidaridad hacia él. Pedro, con ese apoyo emocional, contesta, me regaña. Le preguntamos qué, cómo y qué te dice. Me avienta hacia la pared y me dice, ¿qué me pasa, hijo de la chingada, pinche maricón? No sabes hacer bien el trabajo, eres un inútil. ¿En qué tono? Insistimos. Gritando, dice Pedro y llora. La madre se nota molesta y el padre callado. La hermana y el hermano siguen cerca de Pedro tocando. Esa es la pauta. Y esa es la pauta sistémica que vemos en un segundo orden. Aquí podemos confirmar la hipótesis de Linares y Campos sobre la depresión mayor. Está relacionada con carencias parentales, una cierta negligencia, y una familia que se vende como perfecta hacia afuera. Una relación conyugal complementaria rígida, sin un conflicto en este subsistema. Aunque la madre trabaja fuera de casa, ella se sigue encargando del cuidado y organización de la crianza. El padre es periférico. La madre sustenta el poder en la parentalidad. Pedro está parentalizado, las exigencias de la madre son altas,
y si no cumple, se le descalifica recurrentemente con una intensidad alta. Además de no escuchar las necesidades de Pedro, que le ha insistido de salir a la calle a jugar, ir a fiestas, que no le hacen caso sus hermanas y hermanos. Este es el otro ingrediente de la depresión mayor, según Inés y Campo, la desconfirmación. Carencias parentales se podría interpretar como que los padres, y en especial la madre, es culpable del malestar de Pedro. No escuchan sus necesidades, ¿no? Desde esa pauta podríamos observar este juego relacional. Y la intervención con la familia es la expresión emocional de primer orden que es necesario exorcizar, ¿no? En una sesión solo con Pedro, observamos en el transcurso de las sesiones que el vínculo más cercano de Pedro desde niño ha sido su madre. Estuvimos con él solo y vive el duelo simbólico de su madre, una pérdida afectiva con su madre, pero a pesar de ello, Pedro es leal a su madre. Es por ello que no le reclama y expresa que ve a su madre muy saturada, que él no pudo apoyar. Se siente decepcionado de sí mismo y culpable. Es por ello que prefirió huir, quitarse la vida. Esa es la explicación de Pedro sobre esa pauta y cómo se siente él. El intento de suicidio se podría interpretar como una muestra de amor a la madre, por no cumplir expectativas. Y este es un sentimiento muy recurrente en muchos niños y niñas. Vamos a seguir con el caso, mientras voy a introducir el concepto de lo emocional como político. Esta es una socióloga que habla, que dice que las emociones son actos políticos. Señala que no son estados psicológicos, sino prácticas culturales que se estructuran socialmente a través de circuitos afectivos. Lo que Pedro siente es finalmente un problema social y es un problema colectivo. Las emociones no residen ni en los sujetos ni en los objetos, sino que se constituyen en las interacciones entre los cuerpos, en las relaciones entre las personas. Lo personal es político, lo emocional es político. Las emociones son públicas y se organizan socialmente. Reconocer la existencia de una función específica que tienen las emociones en la construcción de la colectividad. El caso de Pedro son por millones de niños y niñas que sienten lo mismo. Voy a poner este pequeño video. 하나는 역시 아까 서로 너도 일어났다 이거. 짜리짜리 숨어오는 거다. Bueno, es necesario considerar las implicaciones políticas de sentir o no sentir algo, porque el poder moldea cuerpos y moldea emociones, y en ese modelaje el poder finalmente acalla determinados cuerpos y da voz a otros, como acabamos de ver en el video. De ahí precisamente que las emociones sean una política cultural eficaz y eficiente para mantener el orden o por ende la reproducción social. De hecho,
La función social de las emociones, como la vergüenza, la culpa o el miedo, es precisamente evitar el conflicto, acallar cuerpos y finalmente privatizar problemas que se hacen pasar por psíquicos, cuando en realidad son claramente sociales y culturales. Es un tipo de ocultamiento de la injusticia detrás de las emociones. Hasta aquí cabe preguntarse, ¿las psicopatologías estructurales son posibles enfrentarlas desde una intervención clínica sistémica? La respuesta es afirmativa y la propuesta es este modelo de terapia de tercer hombre. Continuamos conversando sobre los diversos contextos para tener un panorama más amplio. Le preguntamos a Pedro, su hermana y hermano, si salen a jugar a la calle y si tienen amigos en el barrio o son invitados por algunos vecinos en casa. Los tres contestan que no. Y los papás señalan que el barrio es malo, que no hay buenos vecinos, que es mejor que se queden en casa. La niña señala que solo tiene amigos en la escuela, donde juega en el recreo, pero que no las ve fuera de ahí. Problema estructural de tercer orden. El territorio es uno de los contextos que explora en la primera entrevista. Esta familia vive en un barrio inseguro. Es por ello que al llegar a la escuela, Pedro cierra la puerta con llave y está prohibido salir y abrirle a un extraño. Resultado, los niños no socializan con sus iguales. Se observa una pobreza relacional que interfiere en su desarrollo. La depresión de Pedro es una expresión de él y sus hermanos. Pocos amigos, con quién conversar y jugar, reduciendo la nutrición identitaria al mínimo, pocas miradas hacia ellos. La intervención de tercer orden, en este tema se trabajó con los padres, después de haber llegado hace 2 años a Guadalajara y haber hecho bien las cosas al principio, era necesario hacer un alto y repensar en cambios de la forma de vida, como lugar de vivienda, aunque esto implique mayor esfuerzo, sobre todo para que sus hijos e hijas y ellos puedan tener una red de amistades. Buscar en el barrio quién puede estar, ser amigos de la misma escuela, generar una red de apoyo en el barrio. También les preguntamos si tienen alguna familiar que vive en el barrio cerca. Los papás señalan que no. Ellos vienen de Michoacán, que Michoacán es un estado cerca de Jalisco. Pónganle 4 horas, 3 horas. Un estado vecino. Se desplazaron a Guadalajara por seguridad y que sus familiares viven en el pueblo de este estado o también han emigrado. Que casi no los visitan, solo en Navidades o por falta de recursos no es fácil ir. También les preguntamos a los padres si ellos tienen amigos o amigas en la ciudad con quien conviven y señalan que no. Problema estructural, la guerra contra el narco. Esta es una de las miles de familias de desplazados por la guerra contra el narco que se emprendió en el 2010. La familia huyó hacia Guadalajara para evitar ser secuestrados y reclutados por el narco, asesinados si no cooperan. Se evidenció un vínculo entre autoridades, empresas transnacionales y delincuencia. La necropolítica. La familia está viviendo un duelo por el desplazamiento. Perdieron todo, su casa, su parcela, la escuela, el trabajo, los amigos, la familia. La depresión de Pedro es una simple metáfora de este contexto de exclusión y violencia estructural. Este fue un tema que se revisó con toda la y también por separado con mis padres. Fue el tema difícil de reconocer. Ellos no hablaban de ello por miedo. Se enfocaron en el presente y lo bien que lo estaban haciendo hasta ahora. Se abrió el tema y se vivió el duelo. Se contextualizó en todo momento sus sentimientos de pérdida con el fin de que no se sintieran culpables ante esto. Pudieron asociar el malestar de Pedro principalmente con este problema que ha vivido en silencio la familia. Aquí aparece la indignación familiar. Todos se reconocen en el malestar. Este fue el punto de quiebre de donde se pudo hacer una alianza parental, filial y conyugal para unirse más que nunca. Sobre todo, hacer empatía con Pedro, a quien definieron como digno representante de la familia. Las formas emocionales y relacionales cambiaron. La desconfirmación y la descalificación cesaron. Se le reconoció a Pedro su gran labor y sobre todo lealtad a la familia de su madre. Que aparece como recurso el amor indígena. Voy en tema, voy a expresar 5 minutos más, ¿sí? Para cerrar. Entonces, aquí estamos hablando de un concepto que es muy importante, que es la indignación,
que es el sentimiento provocado por una injusticia escandalosa, no debe confundirse con las frustraciones o la exasperación. La primera es estéril e incontrolable, la segunda, mientras que la frustración paraliza, la exasperación con facilidad conduce a la violencia, mientras que el coraje indignado convoca potencialmente a cambiar el estado de las cosas. En otras palabras, la dignidad es propia de todo ser humano y no se puede despojar de ella en ninguna circunstancia. Ante esto, la dignidad humana es un concepto muy efectivo que nos permite erradicar las injusticias sin erradicar a las personas. Una de las cualidades de la indignación es comprometerse con una causa. Hasta aquí llega la categoría del amor indignado, como esa escena que les acabo de plantear de cómo la depresión, entre comillas, de Pedro, pues estaba vinculado a un problema más grande en toda la familia, que se presenta como una categoría terapéutica, el amor indignado. Por una parte, el amor indignado es la fusión de dos conceptos potentes. El amor como la capacidad de una persona de hacer sentir al otro digno y legítimo, que ya había comentado en natural. Por otra parte, la indignación es sentido provocado por una injusticia escandalosa. Ambos son sentimientos que revisten reconocimiento al otro y conciencia social, y juntos abren la posibilidad de dialogar desde otra posición, solidariamente para resistirse y negociar una forma de vida más digna y llevadera. El amor indignado afronta desde una reflexión crítica esa sociedad o familia que violenta, excluye y condena a morir en vida, o seduce para trabajar por una felicidad ficticia pero vacía. El amor indignado promueve el respeto de sí mismo y los otros, provoca explorar nuevas formas de vida y relaciones para promover un diálogo solidario con el fin de cuidarse y reinventarse. Se trata de pasar del orgullo, la desesperación, la rabia, el dolor y el deseo de venganza, que son los síntomas, a la esperanza, la solidaridad, el respeto mutuo, la resistencia y el amor. La terapia familiar de tercer orden nos propone reconstruir el amor, mas no el de la novela rosa, sino uno que se indigna ante la injusticia, que lucha, que demanda, que se compromete, que legitima al otro y se ocupa de su bienestar. Es por ello que el amor indignado es un gran recurso terapéutico de cohesión que recupera los lazos familiares y comunitarios para enfrentar juntos el maltrato estructural. El amor indignado es la fusión de los dos ejes que configuran la vida, el poder y las emociones. Ante esto, indignarse permite la reorganización familiar para empoderarse. La indignación reviste una mirada de solidaridad a aquel que vive injusticia, vivir el dolor ajeno como propio. Este acercamiento al otro es un ingrediente sustantivo de la indignación y conduce a un tipo de indignación colectiva, cambiando la técnica del poder para cuidar al otro como uno se cuidaría. Es una indignación que se convierte en una resistencia afectiva y efectiva, porque se fortalece cuando se juntan. Indignarse juntos potencia el poder para el cambio. La indignación de una familia como reflexión autocrítica provoca un cambio de segundo orden familiar, en el sentido de que trastocan las relaciones de poder, se detiene el maltrato, pero inducido por una conciencia de tercer orden, porque son conscientes de que todos están atrapados ante circunstancias estructurales, pobreza, mitologías culturales. Se identifican, se ayudan, se cooperan, acompañan y escuchan las necesidades del otro. La indignación familiar provoca el inicio de un nuevo diálogo solidario en la familia y la red social que en un momento se rompió. Tal como se ha venido señalando, la creencia o mitología de verdad de sí mismas rompen con el diálogo. Estos pueden ser representadas por las patologías estructurales al que hicimos referencia antes. Son antidialógicas, solo se deben ser de asumir por sus condiciones de verdad. La conversación se sitúa desde una posición crítica para reconocer todos los factores estructurales que se practican tácitamente o explícitamente que producen el desencuentro y el aniquilamiento del diálogo. Sobre todo, conocer por qué ellos mismos no han podido restaurar el diálogo y resolver el desencuentro que los paralizó. La sintomatología es la expresión del cuerpo ante el desacuerdo. La sintomatología personal se considera un tipo de resistencia pasiva
ante los sistemas que interfieren con el diálogo. Bauman distingue entre tolerancia y solidaridad. La tolerancia permite que el otro sea quien es, pero la solidaridad también presta atención a las necesidades especiales de diferentes personas. La solidaridad es un acto colectivo, nunca individual. Ante ello se podría decir que la solidaridad es un diálogo en sí, es una práctica socioemocional en que las personas se miran, se reconocen a sí mismos en contextos y corresponsabilidad. Es un diálogo amoroso donde el otro tiene prioridad sobre las necesidades individuales, que al final esta práctica tiene como resultado una satisfacción retributiva. Voy a pasar a los resultados. Se puede observar que cuando se identificaron las emociones como un problema contextual de índole estructural, la familia y Pedro pudieron visibilizar las condiciones de vulnerabilidad que condujeron a su malestar. Hacer conciencia de los sistemas que interfieren en el diálogo solidario. El trabajo metodológico mediante el análisis del estilo de vida fue reconocer los problemas de orden estructural para, en la medida de lo posible, enfrentarlos desde sus propios recursos. O en este caso, explorar nuevos escenarios donde tengan mayor poder de decisión. Desconstruyendo sus emociones de ser individuales y privadas a ser públicas, colectivas y culturales. Esto generó una indignación familiar que condujo a rescatar el amor por el otro y juntos resistirse. Lo político ante el malestar. La familia se unió de nuevo. El sistema los habría dividido. Juntos se enfrentaron el problema desde el código del cuidado mutuo. El efecto terapéutico fue cualitativo. Además de que el síntoma no volvió a aparecer, la familia se empoderó dentro de sus limitaciones estructurales y volvió al dialogar. A esto le denominamos el amor indignado, al diálogo solidario, como recurso terapéutico. Y ahí iba a hablar algo del diagnóstico. Voy a pasar para mejor conversar con ustedes. Y nadie se salva solo, nadie salva al otro, todos nos salvamos juntos. Con eso voy a cerrar porque creo que hay mucho contenido para conversar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl, por esta gran presentación. Y te aprovecho a saludar acá a la distancia desde Talca, Chile. Para nosotros como Centro Dragón ha sido un honor compartir este espacio de reflexión, de encuentro, y con toda la comunidad de colegas de Latinoamérica, porque acá en este momento hay colegas de Chile, Colombia, Paraguay, México. Si se me queda uno u otro por ahí, por favor, le pido mil disculpas. Colombia. Colombia, sí, sí, Colombia, Perú, Bolivia, y creo que Costa Rica. Costa Rica Rica. y Venezuela, sí. Así que, bueno, Perú presente. y Perú Perú. también se quedó fuera el colega de acá del Perú. Voy a pasar a leer algunas reflexiones, preguntas, comentarios acerca de la presentación, Raúl. Voy a comenzar por un comentario de Cecilia que dice: ¿cómo se puede trabajar con un adulto joven que tiene normalizado la agresión verbal, ya que fue criado en una familia donde la perfección laboral y educacional está muy ligado a la degradación verbal y justifica su actuar por la presencia laboral que tiene, por supuesto, entre paréntesis, entiéndase como cargo político, como la de su familia? Esto lo lleva a sus parejas y amigos. Muchas gracias. Aprovecho Bueno, también de saludar a Cecilia de Paraguay. bueno, eso es un tema muy grande. O sea, se tiene que trabajar de manera sistémica, definitivamente. Primero, no sé si esta persona es consciente de esto y quiera trabajarlo. Si no quiere trabajarlo, es muy difícil. Sí, sí tiene. Ah, bueno, entonces, si quiere trabajarlo porque ya le está generando problemas en sus parejas, en su familia, pues requiere de trabajar con él y saber bien de dónde viene toda esta historia, porque seguro, pues su identidad está vinculada a este estilo de vida que le han impregnado de su familia. Pero si la gente sigue siendo igual, es porque los mismos grupos u otros lo siguen reconociendo así. Eso es bien importante entenderlo. Y hay que entender en el presente quiénes lo siguen reconociendo y quién lo validan en este estilo y en esta forma.
Y por otra parte, ya metiendo un poco a White también aquí, podríamos observar cuáles no lo validan, cuáles están en contra de ello, para poder ver que él vea en realidad, pues tiene dos grupos distintos ahí, y que probablemente también se comporta de manera amorosa alguna vez, ¿no? Y hay que reconocer esas historias excepcionales, diría Michael White, para poder que vea que en realidad no es que sea así, sino que así se va construyendo cotidianamente dependiendo de los contextos. Y que él pueda desarrollar esto no va a ser tan fácil. Y que está vinculado a ponerle límites a aquellos grupos que le exigen ser así. Y es un trabajo, o sea, puede ser trabajo individual sistémico, con él muy bien, porque ya es un adulto, y podríamos ir modificando algunas cosas, siempre con la premisa de que los cambios los va a hacer él, nadie más. Eso es lo que se hace en el contrato de terapia individual sistémica. Tú vas a hacer los cambios, no están aquí. Y si se accede a que vengan los papás, porque tienen mucha fuerza, me imagino que tienen mucho poder económico en torno a él, lo siguen, está vinculado y le siguen exigiendo, pues cómo él puede generar esa individualidad, esa diferenciación y sobre todo madurar, porque no ha madurado, no ha generado su propio estilo, está en esa tensión, está definiendo por dónde, y ya es claro que él quiere cambiar, ¿no? Eso yo lo haría, ¿no? En la misma. Y hay que exorcizar ese elemento, es que yo soy así, así con quién, ¿no? ¿Con quién no eres así? ¿Quién no te deja ser así? Porque hay personas seguro que le ponen el límite, ¿sí? Y ahí es más cuidadoso, ¿no? Yo lo trabajaría así en términos muy generales. Gracias de paso, Raúl, por la respuesta. Hay una pregunta de Emily Sánchez que dice, ¿la familia podría ser una de las principales responsables de que los niños y adolescentes somaticen la frustración y el estrés? Sí, sí, sí. La crianza vinculada. Es que hay familias somatizantes, recuerden. Eso lo decía mucho Minucci. Hay estilos de familia. Las familias expresan su malestar con un estilo particular. Las narrativas son vinculadas a algo, le empoderan a algo. En este caso, al cuerpo, ¿no? Estas formas de forma de vida que llevan a que expresen su malestar a través del cuerpo, pues se tendría que trabajar en familia, ¿no? Y que sean, que cuando vayan, pues vean que eso es un problema que tienen que enfrentar y ver de dónde es, cómo se construye, cómo ellos mismos lo sostienen, cuáles son sus tácticas de la construcción de esta forma de ser. Y se hace un trabajo, creo que bueno, si logramos hacer que hagan conciencia del tercer orden. Hay que ver, siempre en cualquier psicoterapia hay que ver qué tanto hay un tercer orden que esté implícito ahí. Esa conciencia de los sistemas, créanme que es un detonador del cambio de segundo y primer orden. Es la manera en que tú dices, ah, caray, no es que sea yo así, ya vi que es un problema colectivo, ¿no? Ya vi que es un problema cultural, y hay que ver esto cómo está interfiriendo con mis relaciones, con mi diálogo con esta persona, con el fulano, para poder iniciar el proceso de cambiar. No es fácil porque el tercer orden se mete hasta los huesos, hasta la propia identidad. Pero, se lo dije ahí, eh, yo trabajo de ir rompiendo estas verdades absolutas de poquito en poquito, porque eso no puede ser así con una conciencia, ay, de en un día ya me di cuenta. Eso no existe, créanme. Aunque tengan conciencia de eso, el problema sigue operando. ¿Por qué? Porque es un problema colectivo, para empezar, ¿sí? Segundo, porque aunque tú incluso tengas una catarsis y lo veas y llores, tampoco es suficiente, porque tienes que hacer el cambio microsocial ahí, ¿no? Tienes que hacer el cambio de las relaciones con las que estás. Y eso se va trabajando, se va tejiendo de poquito en poquito. Aquí Pablo es experto en cómo romper estas pautas de poquito en poquito para que ellos empiecen a verse de manera distinta, a tratarse de forma distinta. Y así se va construyendo otras formas de ser. No es de un plumazo, créanme.
pero teniendo conciencia del tercer orden, del fantasma que te está ahogando ahí. ¿Y quiénes son los que están vinculados a este fantasma? Hay que detectarlos con nombre y apellido. Si ustedes en el diagnóstico sistémico no tienen los nombres y apellidos de los que están construyendo esta forma de verte y esta forma de tratarte y esta forma de ser, no van a resolver el problema. Ese es el gran poder del sistémico. Porque ya les dije, aunque te hagas conciencia y aunque llores y tengas catarsis, no es suficiente para resolver el problema. Gracias, gracias Raúl. Hay una pregunta que es muy interesante también acá, de Tamara Palma. Ella comenta que, bueno, la pregunta, ¿cómo se podría recuperar la comunicación y respeto en una familia conformada por la madre y con padre ausente y sus dos hijos menores donde predomina la violencia verbal? O sea, padre ausente, ¿no? Ah, sí. Pues hay que checar con quién vive esta persona. Recuerden que nos han vendido mucho la historia de la familia nuclear como la familia buena, la familia tradicional. Y hay muchas formas de familia, ¿sí? Una familia monoparental puede funcionar perfectamente. Y hay un mito también, no crean que, y Tirulín lo destruye el mito. Estos niños seguramente también están vinculados a figuras paternas, no del padre biológico. Hay que reconocerlas, hay que verlas ahí, no hay que excluirlos como parte importante de la crianza de estos niños. Puede ser un abuelo, un tío, un amigo de la señora, y que hay que ir reconstruyendo este genograma, o sea, yo lo llamo la familia de elección, porque es una manera de que probablemente la señora está saturada. ¿Qué te puedo decir? Una madre soltera, yo también fui padre soltero de dos niños chiquitos, ¿no? Con muchos años. Pues está saturada, se siente sola, ¿sí? Y probablemente el código de conversación son los insultos y las agresiones, y tendría que encontrar una red de apoyo definitivamente. No hay de otra. Juntos, junto con otros, tenemos que salir adelante. Sola, créanme que no va a resolver esto. Y por eso hay que romper con los mitos que nos venden que tiene que ser el padre biológico. No es cierto. Pueden ser muchos otros, ¿no? Yo por ahí rompería ese mito. Y para invite, ¿no? A la red y poder recuperar una relación más amable, ¿no? Eso. Aquí lo que yo veo más bien es que la señora, sin saber, está saturada, pobre, ¿no? Qué importante eso, Raúl, esta idea, ¿cierto? Que es una reflexión también para nuestra práctica en la psicoterapia, esto de cómo derribar mitos. Sobre todo, ¿cierto? Este mito de la familia perfecta, Mm. ¿verdad? Que hay ciertas formas de ser que están dentro de un marco y si la familia se sale un poquito, se escapa un poquito del marco de inmediato, pasa a ser una familia con, no lo quiero definir así, pero con una patología, ¿cierto? Entonces, probablemente, como tu invitación durante esta jornada ha sido como ir más allá, a reflexionar, a pensar y mirar esto como esta terapia familiar más crítica, con una perspectiva así de tercer orden, que en lo personal considero que es un gran ejercicio reflexivo y un gran aporte también para el pensamiento sistémico dentro de la psicoterapia, que es Ujú. un gran aporte, ¿no? Hay una pregunta de Feña Lacalle que dice que deja un poquito el concepto de la familia, pero dice, ¿cómo ve el concepto de síntoma y de salud a través del enfoque sistémico? Esto está muy interesante porque probablemente Feña está como, se está recién acercando un poquito, conociendo un poquito del pensamiento sistémico, tengo la impresión. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo ve el síntoma y de salud a través del enfoque sistémico? Sí, al final tenía ahí una cartulina que hablaba del diagnóstico. ¿Cómo lo vemos nosotros? Principio, desde el modelo que manejamos nosotros, todos los síntomas, todos, créanme, son una resistencia a algo que está allá afuera. No es una enfermedad. El cuerpo se resiste con un síntoma, pero es una resistencia pasiva.
Y entender esto, que se está resistiendo a algo, tendríamos que buscar a qué se está resistiendo. ¿Quién es el experto o la experta de a qué se resiste? Es la misma persona. Por eso tenemos que escuchar y hacer un trabajo en colaboración. Tú eres el experto teórico, pero ellos son los expertos de su vida. Entonces, para nosotros el síntoma, eh, más que tener una función, yo diría que es una resistencia en términos políticos, ¿sí? Y si lo redefinimos de esa manera, creemos que entonces la persona no está enferma, que es un actor y que es una persona que se está defendiendo. Y bajo eso, las reglas de la relación terapéutica cambian radicalmente. No lo ves como una persona enferma, ni estúpida, ni nada, sino como una persona inteligente, ¿sí? Porque mucha gente no se resiste, ¿sí? Y sigue viviendo terriblemente mal. Aunque no exprese un síntoma tan fuerte, pero viven mal, créanme. En cambio, yo creo que tiene mucha valentía aquel que está en desacuerdo con ese estilo de vida y con el maltrato y la exclusión que está viviendo. Y qué importante también esa reflexión, Raúl, mirando el trabajo con adolescentes, sobre todo cuando llega la familia y comienza como a problematizar esta actitud, de esta respuesta, ¿no? Esta resistencia del adolescente, claro, y uno como terapeuta ahí quizás sería bueno como abrir un poco esa visión acerca de esa respuesta como problema y mirar bien qué es lo que busca comunicar con eso, ¿cierto? Va como en esa dirección en la reflexión. No sé si nos regalas un poquito más de tu tiempo, Raúl, para una Yo preguntita todo el más. tiempo, yo estoy aquí. Muchas gracias. Paola Monroy dice, cuando los padres, en definitiva, no evidencian que ellos son los generadores del conflicto y mantienen la idea de que es su hija adolescente, ¿qué podemos hacer? No, en principio que vengan a terapia todos, que no manden a la niña sola, es bien importante, ¿no? Primer paso, que vengan todos, ¿no? Y ya sobre eso, créanme que la exploración de la vida cotidiana y el poder explorar el síntoma y sus explicaciones, ellos mismos van a ir dándose cuenta que, porque las preguntas del terapeuta son fundamentales. Si son lineales, pues van a ser lineales. Y la idea es ampliar el espectro y que se pregunten de otra manera las cosas, de manera circular, de manera estúpida, yo digo estúpida en sentido de ingenua, para que ellos den la explicación de por qué hacen las cosas, este, conjeturar con ellos, empezar a romper estas ideas de que la enferma es la niña, pero créanme que se dan cuenta ellos en la primera y segunda sesión, inmediatamente se dan cuenta que tiene que ver lo que ellos hacen o dejan de ser con el síntoma. Sin embargo, el proceso terapéutico es bien importante aquí de no hacer sentir culpable a los padres, porque si no, van a sabotear todo y se van a ir. Aquí la idea es que ellos ampliar el marco más arriba y ver que probablemente la señora, vamos a suponer que trabaja todo el día, el señor es periférico y también trabaja todo el día, y no tiene tiempo para acompañar a sus hijos, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, la señora se puede sentir hasta culpable, ¿eh? Que es lo que nos hacen sentir, es que no tienes tiempo para tus hijos, ¿cómo es posible? Pero si te está comiendo el sistema, porque si no voy a trabajar, no vamos a vivir. Hay una necesidad mayor que está ahí, que eclipsa todas las demás necesidades. Y entonces, cuando ellos hacen ese clip de que también ellos están atrapados en una dinámica y que el síntoma está resistiendo a ese estilo de vida, a esa dinámica y no a los padres, esto es bien importante señalarlo. Entonces, créeme que puede hacer una indignación relacional donde todos se vean envueltos en el problema e iniciar a ellos a conversar, porque el síntoma es el primer signo de que las cosas no están funcionando, ¿sí? Y que requieren un replanteamiento. Eso, el tercer orden, créanme que ayuda a entender que, créanme que el violentador también está atrapado, ¿sí? Y si se siente así, hay posibilidades de conversar con él terapéuticamente. Súper bien, muchas gracias, Raúl.
Solo quiero recordarles que está el link de asistencia y el de certificación y asistencia está en el chat, así para que ustedes lo busquen ahí y se pueden registrar. Y una última pregunta, que es una pregunta que va como en esta misma línea de la reflexión de la terapia de tercer orden que mencionas ahora. Dice, dentro de la terapia de tercer orden, ¿cómo es visto el concepto de salud? De salud en De general. salud, sí, en Bueno, la general. salud, sí, sí. Lo que yo hablé de emociones, ya vieron, las emociones no las vinculé a un problema individual. Es lo mismo. Las emociones están tejidas en la colectividad, ¿sí? Las emociones están tejidas en la estructura. ¿Sí? Una política pública puede generar muchísimos problemas, ¿sí? Una política pública, por ejemplo, de familia, que no incluya a todas las clases de familia en el bienestar, pues lo que están haciendo es estructuralmente excluir un tipo de derechos de familia. Y desde ahí se construye el sentido de bienestar o salud. La salud es una situación de tipo sociocultural y político, no es un problema individual. A mí cuando me dicen, fíjate Raúl, es que el señor le pega a la señora y pues es un problema entre ellos dos. Créeme que no es un problema entre ellos dos, porque es lo que le pasa a la gran mayoría de las personas. Es un problema colectivo que está vinculadísimo a las políticas públicas, está vinculadísimo a la comunidad y que todos están participando dentro de un eje que es el patriarcado. Entonces, podríamos decir que la salud es una construcción de sentido y estructuralmente pragmática para que la gente tenga bienestar, ¿sí? Y que hay muchos elementos que están vinculados ahí. Yo hablé de uno que es bien importante, que no es que la estructura esté fuera, la estructura está en tu cotidianidad, por eso hay que preguntar sobre la vida cotidiana. En la crianza tú estás imprimiendo el aspecto estructural, como el caso que les comenté de la señora con su hija, le dice no salgas así, ¿sí? Con ese vestido. Es algo que se construye desde adentro, tú mismo eres partícipe de ese poder. ¿Sí? Lo mismo es la salud, ¿no? La salud no es algo que esté fuera, que te determine, sino que está dentro y tú lo haces participar en una micropolítica familiar. Que está bien, que está mal, los estilos de vida, etcétera, ¿no? Esto tiene un vértice importantísimo. Si lo vemos de esa manera, significa que entonces tú puedes enfrentar la estructura desde aquí también, no solamente participar en ella. Este elemento te convierte en un eje de poder para decir, si yo soy partícipe de maltratar y excluir a mi hijo porque es gay, yo tengo ciertas ideas, un ejemplo, yo tengo entonces la posibilidad de cambiar esta idea y aceptar a mi hijo. No es simplemente la estructura. Y que la mejor manera de enfrentar los elementos externos, vamos a poner la escuela, el barrio, el trabajo, es dentro de este marco de la unión familiar. Juntos van a enfrentar, como el caso de Pedro, que es muy precario, créanme, van a enfrentar con sus recursos, pero juntos, solamente juntos, van a enfrentar todos estos vértices que llevaron a Pedro a querer suicidarse, ¿sí? Entonces, es a muchos clínicos les cuesta trabajo entender que, que, que la individualidad es un mito, créanme, ¿sí? Que la emoción individual, créanme, es un mito. Porque si lo ves de esa manera, entonces tú vas a trabajar por tu felicidad. Y eso lleva a que no se comparta, no se dialogue, no se consense, no se trabaje con los demás. No significa que si el otro está mal, tú tienes que estar mal. Significa que puedes poner límites a esto para que no te vaya no te vaya a tener efectos sobre tu salud. Significa que también elijas a tu familia. Fíjense, está rompiendo el concepto de ¿por qué tiene que ser la familia parental, la familia nuclear? ¿Por qué biológica? ¿Por qué tiene que ser eso? ¿Sí?
¿Por qué no reconocer que otros son parte importante de tu bienestar? ¿Por qué no decidir con quién? Si tu papá nunca te va a aceptar. Y no tiene que aceptarte si no quiere. ¿Sí? Corre por ahí el proceso terapéutico, entender que créanme que hay más gente involucrada en tu bienestar. Eso también es el concepto de salud, que es lo que tú crees, ¿no? Bueno, muchas gracias, Raúl. Lamentablemente no tenemos el tiempo para leer todos los comentarios, todas las preguntas, pero quisiera leer un mensaje de Margarita, que es el último que veo acá, que dice: agradecida de tener a Raúl en este seminario y a ustedes por brindar el espacio. Así que me sumo a las palabras de Margarita. También quiero agradecer a Raúl esta oportunidad, este encuentro, digamos, de gran concurrencia latinoamericana, ¿cierto? Que un poco también el espíritu y el objetivo de Centro Trabún. Y también agradecer a cada uno de ustedes por estar acá, por compartir, por hacer preguntas, comentarios y por decidir estar acá. Yo creo que eso es muy importante, considerando de que el deseo de participar, de compartir ciertas como nuestras reflexiones, preguntas, inquietudes en torno a la terapia. Yo creo que día a día esa es nuestra labor y, por qué no, también nuestra responsabilidad social en el trabajo con las personas de manera individual, pareja o con familia. Así que nuevamente agradecer tu experiencia, tu amplio conocimiento, Raúl. Ha sido un honor para nosotros compartir contigo este espacio y espero no sea el último. Y No, vamos no. a, a trabajar en cosas y en nuevos proyectos a futuro. Así que, y les quiero pedir a todos también que se puedan despedir de Raúl, le pueden dejar un mensajito, no lo voy a leer, pero a lo mejor él sí. Y que puedan encender también su cámara, enciendan su cámara los que quieren y pueden, ¿cierto? Para sacar aquí una fotito y dejar registrar este momento con Raúl. Ya veo que está, bueno, todos estaban acá, muy bien, muy bien. Voy a tomar algunas fotitos para registrar este momento. Si me dan un segundito más, porque ahí sí, veo que acá también, súper bien. Mira, toma las fotos, solo mencionar que creo que no nombramos delante que mandan acá saludos desde República Dominicana también. República Ah, muy bien. Dominicana, súper bien. Sí, no. Yo agradezco muchísimo la atención y ahí está el libro, los libros. En Google pueden buscar mi nombre y hay muchos artículos y libros en la red. Este nuevo se vende, pero lo pueden adquirir rápidamente, el de terapia de tercer orden. Agradezco mucho, Pablo, Francisca, su atención. Bueno, pues estoy a la orden desde el Instituto TES Zapopan, a la orden, y ahí estamos todos trabajando. Gracias por esta invitación, Pablo y Francisca. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo grande desde Chile y un abrazo también para cada uno de ustedes, colegas. Ahora llegó el momento de descansar. Adiós, que estén muy Adiós, bien. adiós, Chao, adiós. chao.